Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Son muchísimas las personas que me han preguntado cómo de grande o de potente sería la tormenta solar en la zona donde yo vivo. ¿Afectaría por igual al resto del planeta? ¿Es mi zona o el lugar donde yo vivo mucho más sensible a una tormenta solar que otros? Al parecer existen diferentes grados dependiendo donde usted viva. Esto es un estudio personal que estaba efectuando en base a unos datos recogidos, entre otras cosas, por geofísicos del USGS, como por ejemplo Jeffrey Love, quien hizo unas declaraciones recientemente sobre este tipo de cuestiones. No es lo mismo que usted viva cerca de los polos a que usted viva en el Ecuador. El impacto de una tormenta es distinto. O no es lo mismo que usted en el subsuelo de donde usted vive haya un tipo de roca o otro tipo. El impacto es mayor o menor. Esto, aunque parezca sorprendente, hay una tormenta de diversa intensidad, nos podría, desde, pues no lo sé, estropear nuestro reloj, nos podría estropear el reloj, no ser muy grande o tener una intensidad grande, pero que solo nos dañase cosas muy sencillitas, a llevarnos directamente a la Edad Media. Y ojo que esto no son palabras mías. Las he recogido en muchos links que vamos a poner ahí abajo para que veáis que todos estos datos salen de algún sitio. Vamos a ponerlo en la parte del vídeo de YouTube, en la descripción, en el texto descriptivo debajo, y vamos a poner vínculos para que usted vea que yo todo esto que voy a decir no me lo he sacado de la manga. Bueno, os voy a mostrar un mapa en el cual las distintas partes del planeta se verían afectados con mayor o menor intensidad. Me explico, vamos a ello. En primer lugar, la ubicación. Si usted vive cerca del polo, de los polos, tanto del polo norte o del polo sur, los daños serían muy distintos que si usted vive en la zona ecuatorial. No sufriría los mismos daños alguien que vive en Costa Rica que alguien que vive en Noruega. No. Cuanto más cerca del Ecuador vive usted, menos daños va a sufrir. Cuanto más cerca viva usted de los polos, al norte y al sur, más daños va a sufrir. ¿Por qué? Porque el escudo protector del planeta es más denso y más grueso en el Ecuador que en las zonas polares. Es como un chaleco antibalas. Si yo tengo un chaleco antibalas en la zona del corazón que tiene 2 centímetros de grosor, me protegerá más que un chaleco que tiene medio centímetro de grosor. Pues lo mismo. Más o menos, puede haber grandes errores en este pequeño mapa que os he mostrado, más o menos la distribución sería esta. Evidentemente, si usted vive por ejemplo, en Alaska, está usted en un sitio no muy apropiado, no es muy deseable estar en Alaska. Pero si usted vive en México, o vive en Cuba, o vive en Ecuador, en Perú, en Venezuela, Colombia, pues no pasa nada. E incluso si vive en Estados Unidos al sur, Florida, Texas, Nuevo México, etc. Ahí el impacto es menor. Europa está situada un poquito más al norte, unos cuantos paralelos más al norte. Digamos que uno de los sitios más favorables sería, curiosamente, España, Italia, Grecia, Turquía, etc. Eso en lo que respecta a la ubicación planetaria. Vamos, que es mejor vivir en España que estar con una tormenta solar o situarse en una tormenta solar estando, por ejemplo, al norte de Suecia o al norte de Noruega. Vamos a ir con otro dato. Este es muy importante. No solo es la ubicación, sino que hay otro dato fundamental. Vamos a reducir esto ahí. Bien. Ese dato fundamental es el tipo de roca que hay en el subsuelo donde usted vive. Si en el subsuelo donde usted vive existe una roca que tiene una alta conductividad eléctrica, el daño de una tormenta solar será mucho mayor que en una zona donde la roca en la que usted está sentado no es muy conductora. No es deseable estar en una tormenta solar en zonas donde hay rocas sedimentarias. Ciertas rocas sedimentarias que son más tendentes a conducir la electricidad de manera mayor. Estas son palabras
del propio Jeffrey Love, un geofísico del USGS, quien voy a poner abajo el link para que ustedes lo lean y puedan verlo. Nos ceñimos a los mapas de las ubicaciones de las rocas basálticas de ese tipo en concreto. Y ahora lo que os voy a poner es esas rocas basálticas, son estas. Las zonas que están en azul, existen rocas de alta conductividad eléctrica. Evidentemente, no es deseable estar ahí en caso de tormenta solar. Vamos a analizar las ubicaciones. Vamos a empezar, por ejemplo, por Estados Unidos. Nos damos cuenta que cerca de Estados Unidos, próximo a los grandes lagos, bueno, pues ahí pueden tener bastantes problemas. Pese a que, por ejemplo, en la zona de Florida hay también rocas basálticas, está muy cerca del Ecuador. Por consiguiente, los daños son menores aquí que cerca de los grandes lagos. En México ocurre lo mismo. Los daños serán menores, pese a haber rocas basálticas, que al norte de los Estados Unidos con rocas basálticas. Zonas como lo que es, digamos, América Central y el norte de América del Sur son zonas bastante, digamos que adecuadas para estar en caso de tormenta solar. Tal vez las costas que hay en Venezuela, Colombia o parte de la Amazonia no sea muy apropiada debido a su composición mineral. Tampoco es muy apropiado esta zona que estoy indicando aquí en Argentina, porque está muy situada al norte y tiene bastantes rocas sedimentarias. Vamos con España. En España, digamos que la parte noroeste estaría libre o bastante más libre de los efectos de una gran tormenta solar que la parte suroeste estaría más libre que la parte noreste. En pocas palabras, en la zona de Cataluña, el Levante, incluso me atrevería a decir Zaragoza, etc. Me refiero concretamente a Aragón, etc. Son zonas donde están situadas más al norte y tienen ese tipo de rocas sedimentarias, que no las tiene, por ejemplo, zonas como pueda ser Andalucía, Extremadura, etc. Bueno, yo antes de nada quiero decir que no hay que ser alarmista. Ha dado un plazo muy grande. Yo pienso que sí que va a haber una tormenta solar, si no hubiesen tomado gobiernos como Estados Unidos y Alemania tales medidas. Pero sospecho que esa tormenta solar va a suceder dentro de muchos meses. Se están preparando. No hay que ser alarmista, porque si usted se prepara mínimamente, no va a ocurrir nada. Algún día, si os interesa, podemos hacer un vídeo de las recomendaciones mínimas para poder sobrevivir frente a una tormenta de este tipo, una tormenta solar de gran calado. Recordemos que, según la NASA, Marte perdió toda su atmósfera, o casi toda su atmósfera, debido a una inmensa y titánica tormenta solar que hubo hace millones de años. Ya sabéis lo que opino con esta teoría de la NASA, porque ya he puesto algún vídeo. Pero sí que es cierto que las tormentas solares pueden llevarnos al medievo o sencillamente estropearnos pues, cosas tan simples como puedan ser unas pilas o un teléfono móvil. Todo depende del grado. No hay que ser alarmista, no pasará nada. Por supuesto, siempre sobreviven mejor aquellas personas que están en pequeñas comunidades, pueblos, que tienen mejores infraestructuras, pozos, tienen agua, fuentes de agua, tienen ganadería y tienen cereales, que las grandes o los grandes núcleos urbanos. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Hay un cálculo estimativo muy peculiar, de todo esto vamos a poner link abajo, en el pie del vídeo, que se ha estimado que una tormenta solar de importante calado solamente en Estados Unidos costaría 2,6 billones, 12 ceros, sé lo que digo, billones de dólares en daños. En notación anglosajona serían trillones. 2,6 billones de dólares en daños en Estados Unidos. Suponemos que en Europa la cifra será similar. Evidentemente, si se toman medidas, los daños serán menores. En Estados Unidos ya están haciendo un mapa
de la intensidad y los efectos de los daños en caso de intensidad solar, de daño solar. Ya están haciendo un mapa. Van a pedir al Congreso una aprobación que les cuesta $500.000 acabar ese mapa, porque lo tienen parcialmente hecho. Solamente tienen el noreste y el noroeste de los Estados Unidos. Falta la zona central y el sur. Y parte del sur. Por ejemplo, a la zona de Florida el daño no sería tan grande como pueda ser, como ya he dicho antes, en los grandes lagos. Lo que os puedo decir es lo que veis. Vamos a hacer un pequeño zoom para que veáis más detenidamente las zonas. De nuevo, observad cómo en la zona costera de los Estados Unidos, así como en México, por ejemplo, aquí vemos que Cuba quedaría libre de todo, una zona central verde y sin rocas sedimentarias. O países como pueda ser, pues no sé, Ecuador, Colombia, Venezuela, no serían muy afectados. Perú tampoco. Uruguay, Paraguay, incluso Chile estaría bastante libre. En Argentina habría impacto de la tormenta de manera más severa en la zona norte, en la zona sur que en la zona norte. Si usted vive en África, pues es una buena zona, porque prácticamente está libre de ese tipo de problemas, menos Sudáfrica. Pero por lo menos la zona central lo está. Si usted está en España, pues desde luego estará mucho más tranquilo que si está viviendo en Escocia. Y si está viviendo en Noruega, al norte, en zonas como Tromsø o Spitsbergen, pues no es muy recomendable, porque ahí se puede llevar el premio gordo. Por consiguiente, quiero decir que tampoco es excesivamente alarmante, dependiendo de estas ubicaciones que estamos indicando. Desconozco cuántas personas que van a ver el vídeo estarán en Asia, pero por ejemplo, Japón queda libre. No tiene rocas sedimentarias y su ubicación le permite librarse parcialmente de un gran efecto, cosa que no le ocurrirá a China, que también tiene una buena zona, pero que será siempre de menos impacto que, por ejemplo, la península de Kamchatka. Australia también tiene lo suyo, sobre todo en la zona sur. Bien, no quiero alargar más el vídeo, os dejo el mapa para que lo veáis aquí, en su máxima plenitud, y podéis contemplar las zonas donde la hipótesis que yo preveo, que es una hipótesis, no estoy garantizando nada en base a unos datos recogidos, es donde más daño va a hacer una tormenta solar. Lo dicho, como siempre decimos, gracias a todos y sin más desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.